Bienvenidos, hoy vamos a analizar ese sentimiento, tan particular en tecnología. Ese breve y glorioso momento de paz justo antes de que una alerta en Slack te demuestre que la paz era en realidad un error de caché. Hablamos de cuando crees que todo funciona a la perfección y de repente un logo olvidado te cuenta una historia de terror con más giros que una película de Nolan. El tema de hoy es precisamente cómo evitar esas historias, o al menos cómo enterarte antes que nadie. Vamos a hacer un análisis a fondo del monitoreo proactivo, que es una obsesión necesaria en nuestro campo. La fuente principal de nuestra discusión es un artículo del blog Nivel Epsilon sobre una herramienta de AWS que se llama Amazon CloudWatch Synthetics. Y la metáfora que proponen es maravillosa. Los canarios, no los pájaros, sino unos espías digitales que enviamos a la mina de carbón de nuestras aplicaciones para ver si el aire es respirable. Y esa metáfora nos lleva directamente al objetivo de este análisis. La pregunta no es si monitorear es bueno, eso ya no lo sabemos. La pregunta es si CloudWatch Synthetics es una solución elegante para prevenir desastres o si es simplemente otra capa de complejidad y coste en el ya abarrotado ecosistema de AWS. Vamos a desglosar si estos canarios realmente cantan una melodía útil o si solo hacen ruido y aumentan la factura a fin de mes. Me gusta ese enfoque. Empecemos entonces por el problema que intentan resolver. El artículo arranca diciendo algo que es obvio pero fundamental. El downtime, el tiempo de inactividad, es el pecado capital en el mundo digital. Y es totalmente cierto. Recuerdo una vez estar de guardia y ver cómo una API de pagos de terceros se caía a las 3 de la mañana. La cascada de fallos fue una pesadilla. Esa presión por mantener una disponibilidad del 100%, que es una utopía matemática, genera un agobio constante en los equipos de DevOps y SRE. Totalmente. Y esa presión tiene un contexto técnico y de negocio muy real. El problema ya no es solo que una página web no cargue. Hoy, las APIs son el sistema nervioso central de la economía digital. Son los hilos a menudo invisibles y a veces mal documentados que lo conectan todo. Una API rota no solo tumba una aplicación, puede paralizar un ecosistema entero de servicios que dependen de ella. Se crea lo que se conoce como un fallo en cascada. Es como si se rompiera una pieza de Lego que no sabías que era fundamental. Eso es. Y de repente, media ciudad que habías construido se viene abajo. Y ni siquiera sabías que esa pieza soportaba tanto peso. Exactamente. Y no solo hablamos de caídas catastróficas, el artículo subraya algo importante: la erosión de la confianza por detalles que parecen menores, como los enlaces rotos. Un error 404 puede parecer trivial, pero si un usuario se encuentra con 3 de ellos en 5 minutos, la imagen que proyectas es de dejadez, de falta de profesionalidad. Y es injusto, porque mina el trabajo de todo un equipo que ha estado meses desarrollando un producto increíble. La percepción del usuario queda dañada por algo que en teoría es fácil de detectar. Vale, entiendo perfectamente el problema. Pero la monitorización no es un concepto nuevo. Llevamos décadas con herramientas como Nagios, Zabbix, Datadog. Entonces, cuando el artículo nos presenta CloudWatch Synthetics como la solución, mi primera pregunta es, ¿qué aporta esto realmente? ¿No es solo la versión de AWS de algo que ya existe? Es una pregunta excelente y es el núcleo del debate. La diferencia fundamental no está tanto en el qué, sino en el cómo y sobre todo en su integración. Técnicamente, un canario de Synthetics es un script programable escrito en Node.js o Python que simula las acciones de un usuario. Y la clave, como se menciona en la fuente, es que estos scripts aprovechan frameworks de automatización que muchos ya conocen, como Puppeteer y Selenium. Se ejecuten utilizando una versión sin cabeza de Google Chrome, un headless browser. Sin cabeza suena un poco macabro. Un poco, sí, pero es muy descriptivo. Significa que el navegador ejecuta todo el código HTML, CSS, JavaScript e interactúa con la página como lo haría un navegador normal, pero sin necesidad de renderizar una ventana visible. Ah, o sea que no hay interfaz gráfica. Exacto. Esto le permite hacer clic en botones, rellenar formularios, navegar entre páginas, todo lo que haría una persona real, pero de forma programada y repetible. Y aquí es donde empieza a diferenciarse. No es un simple ping para ver si algo responde. Es un actor que representa un guión en tu aplicación. Y entiendo. Es una simulación mucho más fiel del recorrido real de un usuario. Mucho más.
Y eso nos lleva al cambio de paradigma del que habla el artículo. Se pasa de un modelo reactivo, esperar a que algo se rompa y suene el teléfono, a un modelo proactivo. Es detectar el problema tú mismo antes de que impacte a nadie, porque tu propio usuario fantasma te ha avisado. Y la integración nativa que mencionabas, claro. Esa es la segunda gran diferencia. El canario no solo te avisa, puede desencadenar acciones, y ahí es donde reside su poder. De acuerdo, me has convencido. Al menos de que merece la pena explorarlo. Pero, claro, escribir scripts suena a trabajo. Y a veces, a un tipo de trabajo que genera más problemas de los que resuelve. Un script mal hecho es un canario que canta cuando no debe, o peor, que se queda mudo por sus propios fallos. El artículo menciona que AWS ofrece blueprints para no empezar de cero. Suenan a recetas de un kit de comida precocinada. Son exactamente eso, son puntos de partida muy sólidos. Por ejemplo, la comprobación más fundamental es la de los endpoints. Tienes el blueprint más básico, el de Heartbeat Monitoring. Simplemente comprueba de forma periódica si una URL o un endpoint de una API está levantado y responde con un código 200 OK. Es el pulso de tu aplicación. Ah, claro, el artículo lo describe como ese amigo hipocondríaco que te llama cada hora solo para asegurarse de que sigues con vida, solo que para tu URL. Es una buena analogía, sí. Pero a veces saber que hay pulso no es suficiente. Necesitas saber si el paciente puede hablar coherentemente. Para eso está el API Canary. Este blueprint va un paso más allá. No solo comprueba que la API responde, sino que puede realizar operaciones como un post para crear un recurso y luego un get para verificar que se ha creado. Ah, o sea que valida que el JSON de la respuesta tenga la estructura y los datos correctos. Justo. Vale, entonces es como un catador de comida para tus APIs. No solo comprueba que el plato llegue, sino que prueba que la comida no esté envenenada y sepa bien. Eso es. Indispensable en arquitecturas de microservicios. Me imagino. Y luego tienes los canarios que se centran más en la experiencia de usuario directa. El Broken Link Checker, por ejemplo. Este navega por tu web de forma autónoma, siguiendo todos los enlaces que encuentra, para asegurarse de que ninguno lleve a un callejón sin salida, a un error 404. El detectivo digital que peina la escena del crimen en busca de pistas que no llevan a ninguna parte. Me gusta. Exacto. Y uno de los más interesantes es el de Visual Monitoring. Este canario toma una captura de pantalla de una página en su primera ejecución y la guarda como imagen de referencia. En las siguientes toma una nueva captura y la compara píxel por píxel con la original. Si la diferencia visual supera un umbral que tú defines, lanza una alarma. Entendido. Es como un guardia de seguridad que compara fotos de tu web a lo largo del tiempo, para ver si alguien le ha pintado un bigote al logo de la empresa. O más probablemente, si el último despliegue de CSS ha movido todos los botones a la esquina superior izquierda. Precisamente. Y para unirlo todo está el que el artículo llama pura magia, el Canary Recorder. Es una extensión para Chrome, la activas, realizas un flujo completo en tu web, iniciar sesión, buscar un producto, añadirlo al carrito, y la extensión graba todas tus acciones y las traduce automáticamente a un script de Puppeteer. Vaya, un loro digital que te observa y luego repite todo lo que haces. Eso sí que reduce drásticamente la barrera de entrada. Ya no necesitas ser un experto en scripting para crear una prueba de un flujo de compra completo. Esa es la idea. Democratiza el acceso a pruebas complejas. De acuerdo. Todo esto suena muy bien en la presentación de AWS, pero volvamos al escepticismo inicial. Hemos descrito un zoológico digital muy sofisticado. Pero, ¿cuál es el coste oculto? ¿No corremos el riesgo de acabar pasando más tiempo manteniendo a los canarios que a la propia aplicación? Un cambio en un selector CSS y de repente tienes 20 canarios gritando por un falso positivo. Tienes toda la razón. Ese es el principal riesgo y el mayor coste de mantenimiento de este sistema. Los canarios, especialmente los que simulan flujos de usuario complejos, son frágiles por naturaleza. Están muy acoplados a la interfaz de usuario. Un rediseño menor puede invalidar toda una batería de pruebas y generar un ruido tremendo, lo que lleva a la fatiga de alertas, donde la gente empieza a ignorarlas. Claro. La clave es encontrar un equilibrio. Usar canarios complejos solo para los flujos más críticos y basarse en pruebas más robustas, como las de API, para el resto. ¿Y el coste monetario? Supongo que estos pájaros no comen alpiste. ¿De qué hablamos? No, comen dólares de AWS. El precio se basa en el número de ejecuciones de canarios al mes. Un canario simple, que se ejecuta cada 5 minutos, puede costar unos pocos dólares al mes.
Pero uno complejo, que simula un flujo de 20 pasos y se ejecuta cada minuto desde varias regiones, puede empezar a sumar una cantidad considerable en la factura. Hay que ser selectiva, monitorizar lo que realmente importa para el negocio, no absolutamente todo. Bien, gracias por el baño de realidad. Es fundamental entender las contrapartidas. Ahora veamos dónde brilla de verdad. Para que no se quede en abstracto, necesito un ejemplo concreto de esa integración con AWS. ¿Cómo se ve esto en el mundo real, un martes a las 3 de la mañana cuando todo arde? Pues el artículo propone un escenario de recuperación ante desastres que es un caso de uso perfecto. Imaginemos un sitio de comercio electrónico. Venga. 1. La configuración. El sitio usa Route 53 de AWS para el DNS y su servidor principal está, digamos, en la región de Irlanda. 2. El monitoreo. Se configura un canario Heartbeat que vigila la URL principal del sitio cada minuto. Vale. 3. El fallo. Por la razón que sea, el servidor principal en Irlanda cae. El balanceador de carga deja de responder. 4. La alerta. En menos de un minuto, el canario falla. Inmediatamente, dispara una alarma de CloudWatch que vigila su estado. Hasta aquí, digamos, lo normal en monitorización. Correcto. Pero ahora viene la magia. 5. La respuesta automática. La alarma no solo envía una notificación, su acción principal es invocar una función lambda. ¿Y 6? La solución. Esa función lambda tiene un script sencillo con permisos para llamar a la API de Route 53. Su única misión es actualizar el registro DNS del dominio para que en lugar de apuntar a Irlanda, apunte a la IP de un servidor de respaldo en otra región, como Frankfurt. Y en un par de minutos, como mucho, el tráfico se redirige automáticamente y la mayoría de los clientes ni se han enterado. El único que se enteró fue el canario. Esto es el tipo de automatización que te permite dormir por la noche, o al menos no despertarte con 50 correos de clientes enfadados. Exacto. Se pasa de un tiempo de recuperación que podría ser de 30 minutos, dependiendo de cuánto tarde un humano en despertar y actuar, a uno de menos de 5. Y totalmente automático. Es la diferencia entre un incidente menor y una crisis de reputación. Sin duda. Vale, ese es un ejemplo de Big Bang, de fallo catastrófico. ¿Tienes otro, quizás más sutil? Uno que no sea de vida o muerte, sino de calidad de vida. Claro. Pensemos en el rendimiento. Una tienda online despliega una nueva versión de su página de producto con muchas imágenes de alta resolución. Técnicamente, todo funciona. Los canarios de Heartbeat y API dan verde. Todo en verde, perfecto. Pero se configura un canario más sofisticado que mide métricas de Core Web Vitals, como el tiempo que tarda en aparecer el elemento más grande de la página, el LCP. Tras el despliegue, este canario detecta que el LCP ha pasado de 1,5 a 4 segundos. No hay un error 500, pero la experiencia de usuario se ha degradado significativamente. La alarma de CloudWatch, en este caso, no invoca un failover. Publica un mensaje en un canal de Slack del equipo de desarrollo con un «Ojo, el rendimiento de la página de producto ha empeorado un 150%». Me encanta ese ejemplo. Porque no es un incendio, es humo. Y te permite actuar antes de que los análisis de negocio de final de mes te digan que la tasa de conversión ha bajado un 10% y nadie sepa por qué. Esa es la esencia del monitoreo proactivo. No solo evitar que las cosas se rompan, sino evitar que empeoren silenciosamente. Queda clarísimo. Entonces, para ir resumiendo, la clave de CloudWatch Synthetics no es solo el monitoreo en sí, sino su capacidad de ser el primer eslabón de una cadena de automatización. Es pasar de ser bomberos que apagan fuegos a ser arquitectos que construyen sistemas que detectan el humo y activan los aspersores solos. Esa es la idea. Y si me permites, esto nos lleva a una reflexión final que el artículo roza, pero que podemos llevar un paso más allá. Adelante. Ya hemos establecido que podemos simular el comportamiento de un usuario para detectar fallos técnicos y degradaciones de rendimiento. El siguiente paso, la verdadera frontera, es preguntarnos qué es lo que no podemos medir con esto. Un canario puede decirnos si un proceso de compra es lento, pero no puede decirnos si es confuso. Puede verificar que un botón funciona, pero no si su texto es ambiguo. Corremos el riesgo de optimizar en exceso para las métricas que son fáciles de automatizar, tiempo de carga, disponibilidad, y olvidarnos de la experiencia humana cualitativa. La pregunta interesante a futuro es cómo usamos estas herramientas como un complemento y no un sustituto para entender de verdad a nuestros usuarios. Una reflexión muy potente.
Evitar la tiranía de la métrica y recordar que al otro lado de la pantalla hay una persona, no un script de Puppeteer. Fantástico. Pues a quienes nos escuchan, gracias por el tiempo y la atención. Como siempre, para ver los comandos exactos, los detalles técnicos y, en definitiva, la versión seria y sin mis divagaciones, el artículo original que hemos usado como base está en el blog Nivel Epsilon. El enlace directo está en la descripción de este análisis. Nos oímos en la próxima.